pero de todos, así como lo informé al Comité contra la Tortura, en este periodo no he recibido ni un solo caso de tortura que haya sido denunciado en la institución que presido. Inevitablemente el país está transitando por una transformación social que era justamente necesaria, y ponerse en contra de los rieles de la realidad de este país sería un absurdo, en mi opinión. Quiero, por otra parte, aplaudir el gran esfuerzo que se está realizando hoy por hoy en nuestro país en cuanto al tema de la seguridad. Los que acaban de escuchar son 3 de los 5 aspirantes a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De los 5 candidatos entrevistados por la Asamblea, ninguno se ha opuesto al régimen de excepción, el mismo bajo el que se registran más de 6.400 denuncias por violaciones de derechos humanos y al menos 400 muertes de personas detenidas bajo custodia del Estado. La Procuraduría se creó después de la Guerra Civil para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos. La ley de la PDDH tiene un capítulo dedicado a las inspecciones en centros de detención. Dice que el procurador tiene libre e inmediato acceso a los centros penitenciarios y que debe investigar y publicar un informe cuando advierta una práctica sistemática de violación a los derechos humanos. Pero los diputados elegirán entre candidatos que no ven, no oyen, no saben nada de las denuncias de torturas y abortos en las cárceles, de la hambruna o de las detenciones arbitrarias que tienen a 2 de cada 100 salvadoreños en prisión. Soy Graciela Barrera. Es 11 de octubre. Hoy en el resumen, un procurador de derechos humanos a la medida del régimen. Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó esta semana a los aspirantes a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El número de entrevistados se ha reducido. En 2019 hubo 24 candidatos, en 2022 9 y este año solo 5. En las entrevistas, los diputados oficialistas no preguntaron por torturas, detenciones arbitrarias ni desapariciones. Aprovecharon algunas de sus intervenciones para elogiar al régimen de excepción o para acusar a la anterior PDDH de defender a delincuentes. Esto dijo el diputado Raúl Chamagua de Nuevas Ideas. Y cito que la Procuraduría era una institución que se caracterizaba por defender delincuentes. Esa quizás es una de las primeras preguntas que yo tengo para usted. Me gustaría saber si usted tiene esa concepción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Si usted cree que en algún momento la Procuraduría tuvo ese rol, yo creo que sí. Entre quienes buscan el cargo está Roswell Solórzano, un dirigente sindical del órgano judicial que colaboró con la policía para tomarse el Palacio Judicial cuando la bancada oficialista destituyó ilegalmente a 5 magistrados el 1 de mayo de 2021. Solórzano es coordinador del movimiento Poder Popular, una organización que promueve actos en apoyo al presidente Nayib Bukele y a su reelección. Carolina María Hernández es funcionaria de la Procuraduría en San Miguel. Walter Edgardo Fuentes trabaja como procurador especializado en la Defensoría Pública Penal. El otro candidato es David Oswaldo Escobar, juez de cuentas de la Corte de Cuentas. La más experimentada es Raquel Caballero de Guevara, actual procuradora, que busca la reelección para un tercer periodo. En su primera gestión, Caballero contrató a 2 de sus hijastras en la Procuraduría y les aumentó el salario. En El Faro,
Revelamos en 2018 que una de ellas pasó de ganar $1,200 a $1,900 mensuales y la otra recibió un sueldo de $1,300. El Tribunal de Ética Gubernamental la sancionó por nepotismo y es cuestionada por haber declarado la información de sus viajes bajo reserva. Esta fue la justificación que la procuradora dio en la comisión política. Pero últimamente habían estado enviando abundantes peticiones sobre este tema, y entonces la medida que se tomó es, así como se ha hecho en otras instituciones, reservar, porque aparte de que el trabajo que uno realiza es bastante delicado, no veíamos que no se trata no solo de transparencia, sino que se trataba con otra no muy buena intención. Entonces eso era lo que queríamos prevenir. Con esos antecedentes, su continuidad simboliza una procuraduría que ha renunciado a su papel de vigilancia. Ahora quiere continuar en ese cargo. Yo creo que aquí es un show nada más que está montando la Asamblea Legislativa, y cualquier persona que llegue a ese cargo va a ser obediente a lo que dice el presidente de la República. Por ahora, ninguna persona que ocupe un cargo público donde debería demostrar esa independencia no lo puede hacer. Él es Samuel Ramírez, coordinador del movimiento de víctimas del régimen de excepción conocido como MOVIR, una agrupación que surgió a partir de las capturas arbitrarias en el marco del régimen de excepción y que ha estado al frente de las denuncias a las vulneraciones a los derechos humanos en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó en 2024 que en El Salvador se aplica una política de violaciones a derechos humanos. En ese informe, la CIDH señala que, en el primer año de implementación del régimen, se registraron 4.825 detenciones arbitrarias, 402 casos de tortura y 193 desapariciones forzadas. Se trata de hechos que, por orden constitucional, deben ser investigados y denunciados por la PDDH. Hablamos con David Morales, ex procurador de Derechos Humanos y abogado de Cristosal, y nos explicó el objetivo de la institución. La PDDH es una de las instituciones nacionales de derechos humanos con más amplias facultades en el mundo, desde su marco jurídico. Tiene amplísimas capacidades de investigación de cualquier tipo de hechos individuales o situacionales. Tiene también amplísimas capacidades legales para requerir información, para supervisar documentación e instalaciones estatales relacionadas con posibles violaciones a los derechos humanos. Existe una obligación legal de todo funcionario público de rendirle informes. Pero en la práctica ha sido distinto. En este contexto, la Procuraduría lo que ha hecho es ser el garante del Estado de El Salvador hacia afuera para decirles que aquí no hay violaciones a derechos humanos. Ella es Jamie Magaña, abogada especialista en derechos humanos, que ha presentado casos de torturas ante la PDDH. Magaña cree que los últimos procuradores, tanto Apolonio Tovar como Raquel Caballero, han incumplido el mandato que la Constitución le otorga a quien dirige esa institución. La llegada de un nuevo procurador no representa por sí sola una garantía para las organizaciones y la sociedad civil, ya que la PDDH ha perdido gran parte de su credibilidad. Entonces todos van a ser juzgados. Entonces yo creo que esta señora no da igual, continúe o no continúe, porque si llega otro va a ser igual. Hasta mayo de 2021, los diputados solían acordar a quién elegir tras las entrevistas, y luego presentaban un dictamen con un nombre específico para que el Pleno lo aprobara. Pero, con la llegada de los diputados oficialistas, la forma de elegir funcionarios se modificó. Esta semana, la Comisión Política aprobó un dictamen favorable sin proponer a ningún candidato en particular, para que el Pleno elija quién estará en el cargo entre el 16 de octubre de este año al 15 de octubre de 2028. La idea es disminuir la pobreza. Con el presidente coincidimos en algo que es muy medular y que es la tarea, estamos abocados a la tarea de que haya menos pobres y no mejores pobres.
Él es Alejandro Guzmán, presidente ad honorem de la Dirección Nacional de Integración, en la entrevista Frente a Frente el 14 de marzo de 2024, 6 meses después de haber comenzado a trabajar en el gobierno. Los números no lo favorecen. En 2024, 1 de cada 10 salvadoreños vivía en pobreza extrema, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples elaborada por el Banco Central de Reserva. La pobreza extrema es una categoría en la que entran las personas que no pueden costearse la canasta básica alimentaria y que además no tienen acceso a servicios básicos, como la energía eléctrica, agua y acceso a salud y educación. Y según la prensa gráfica, más de 22.000 salvadoreños comenzaron a vivir en pobreza extrema, una cifra que creció por tercer año consecutivo. Según la unidad de datos de ese mismo periódico, entre 2019 y 2024, o sea, en el primer periodo de Bukele, unas 240.000 personas se sumaron a la categoría de pobreza extrema. La prensa gráfica repasó los datos desde 1994. En el gobierno de Armando Calderón Sol, la mitad de la población salvadoreña estaba en situación de pobreza. En los gobiernos de Antonio Saca y Nayib Bukele, la pobreza aumentó, mientras que hubo un descenso sostenido en los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. De hecho, en 2019 es cuando se llegó al porcentaje más bajo, 22.8%. Ahora mismo, 1 de cada 4 salvadoreños está en situación de pobreza. Entre 2019 y 2024, los programas destinados a disminuir la pobreza por el Ministerio de Desarrollo Local y la Dirección de Obras Municipales tuvieron un recorte de más de $25 millones. Más de 1.700 unidades del transporte público dejarán de circular a finales de este año e inicios de 2026, porque no podrán cumplir con los requisitos para seguir circulando. Empresarios del transporte público han dicho que mantener una unidad en operación se ha vuelto insostenible y que muchos han empezado a ofrecer sus buses en redes sociales según la prensa gráfica. Hay ofertas de venta que se hacen en Facebook, como la de un empresario que vende su flota de 4 buses de la Ruta 202 que conecta a Huachapán con San Salvador, por $299,000. Ese medio habló con motoristas y empresarios de esa y rutas como la 456 y 203, quienes coincidieron que la venta de unidades responde al deterioro económico del sector. Explicaron que los costos de mantenimiento superan los ingresos y que el atraso del subsidio estatal, que acumula entre 3 y 6 meses sin pago, ha dejado a muchas rutas sin liquidez. Mensualmente, el Estado da $250 por cada microbús y $500 por cada autobús. Algunos empresarios recibieron recientemente un abono parcial, pero aseguran que apenas alcanza para cubrir una mínima parte de los gastos. Los empresarios también se quejan del congelamiento de los precios del pasaje. Las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial confirman los indicios de una disminución de la oferta de transporte público. En 4 años, el parque vehicular para transporte de pasajeros se ha reducido en unas 800 unidades, lo que puede significar mayores tiempos de espera y menos zonas de cobertura para los usuarios. El régimen de excepción, aprobado para combatir a las pandillas, es aplicado para perseguir el aborto. Según una investigación de Focus, 6 mujeres fueron procesadas después de sufrir emergencias obstétricas y haber sido denunciadas por los doctores en los hospitales donde buscaron atención. Esta realidad choca con lo que Bukele ofrecía cuando era candidato presidencial. El 31 de octubre de 2018, en un foro de la UCA, dijo esto. Y el aborto, pues únicamente estamos de acuerdo cuando está en riesgo la vida de la madre. Ok, 1 minuto 30 queda, si va a ampliar el tema del aborto. En el tema del aborto únicamente estamos de acuerdo cuando está en riesgo la vida de la madre. Silencio, por favor. Sí, solo estamos de acuerdo en el tema de cuando está en riesgo la vida de la madre. Ahí sí, porque eso es lo que conoció con el aborto. Y lo otro que es importante es que no asumamos presunción de culpabilidad a una mujer pobre que tuvo un aborto espontáneo. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Hoy, bajo su gobierno, el aborto y las emergencias obstétricas
continúan siendo criminalizadas. La Fiscalía y los jueces, en lugar de aplicar las reglas ordinarias del sistema penal, aplican el régimen de excepción incluso en esos casos. El aborto está prohibido en El Salvador desde 1998 sin excepciones. Uno de los nuevos casos donde se impuso el régimen ocurrió a mediados de 2024 en el oriente del país. Una mujer fue acusada de aborto después de llegar a un hospital con complicaciones tras un parto. Focus accedió a documentos judiciales que muestran que la Fiscalía procesó a estas mujeres bajo el régimen, basándose en una resolución de la Cámara Segunda de lo Penal de Usulután. El fallo del 9 de noviembre de 2023 establece que no existe un listado de delitos perseguibles con el régimen y deja a la Fiscalía decidir a quién procesar con él. Tras una campaña internacional por liberar a mujeres presas por emergencias obstétricas, conocida como las 17, El Salvador vuelve a sumar mujeres a esa lista. Gabriel Labrador tiene un reporte sobre Nicaragua y las conclusiones de un informe de Naciones Unidas sobre los exiliados. Un grupo de expertos de Naciones Unidas presentó el 23 de septiembre un informe que documenta las agresiones y amenazas que enfrentan los nicaragüenses exiliados, incluso cuando tienen estatus de protección. El informe llega 3 meses después del asesinato de Roberto Sam Camp, uno de los opositores más notables del régimen Ortega Murillo, refugiado en Costa Rica. Sam Camp fue uno de los primeros en señalar la responsabilidad del ejército de Nicaragua en la mortal represión de las protestas de 2018. Fuerzas parapoliciales y paramilitares han sido organizadas y armadas por el gobierno. Y es responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo todas las muertes que están ocurriendo en estos momentos. Ese era el tipo de denuncia que hace 7 años hacía Sam Camp. Eso lo convirtió en objetivo del régimen Ortega Murillo. El informe recoge también otros ataques contra exiliados. Los 2 atentados en Costa Rica contra el ex campeón de judo y activista Joao Maldonado y el asesinato de Rodolfo Rojas, ex compañero de Ortega en el Frente Sandinista. Los expertos documentan vigilancia, espionaje digital y campañas de difamación operadas desde el Estado nicaragüense. Hablan de granjas de troles, ataques cibernéticos y de la participación del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones. Wilfredo Miranda, un periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica desde 2018, explica la importancia del informe. De que los refugiados estamos en riesgo, es decir, que la represión no termina cuando salimos de la frontera, sino que ese brazo largo, para usar esa metáfora que usa el grupo de expertos, no ha comenzado a alcanzar aquí en el epicentro del exilio, que es Costa Rica. Y porque creo que es un importante llamado de atención para las autoridades de Costa Rica, sobre todo para el gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Miranda recuerda que Sam Camp pidió ayuda a la Dirección de Inteligencia y Seguridad costarricense, un órgano de la presidencia de Rodrigo Chávez, pero no le prestaron atención. En 2017, un año antes de que se desatara la represión más brutal en Nicaragua, 2.722 de sus ciudadanos solicitaron asilo. A finales de 2024, la cifra se multiplicó por 130, o sea, hubo 356.200 solicitudes en todo el mundo. La cifra, aún así, podría ser mayor. La segunda razón es que estos informes sirven de base para sanciones internacionales. En reportes anteriores, el grupo de expertos identificó a más de 50 funcionarios del aparato represivo, dice Wilfredo. Esas personas tienen restricciones de viaje y financieras en varios países. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. Este episodio fue editado por Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.